En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Parece increíble, queridos oyentes, cómo este país es superfluo y banal. Y este presidente tramposo, especialista en ocultar la verdad bajo las apariencias de un mundo ilusorio y engañoso que por supuesto no existe, no se haya dedicado a examinar lo que hay en estos acuerdos con las FARC de profundo y auténtico. Para ello es preciso mirar de cerca lo que dijeron las FARC en los llanos del Yarí, ahora, a finales del mes de septiembre, en vísperas del debate plebiscitario del 2 de octubre. Ahí está su credo, ahí está su doctrina, ahí está su visión, que empieza por ser un parte de victoria. Ganamos. Hemos destruido la clase dominante, le hemos ganado la lucha a un ejército que ya está cambiando y que para eso tiene que cambiar su doctrina militar contra todo lo que dicen el alto mando militar y que insisten y de qué modo simplista y nada acertado en que el cambio de doctrina es una necesidad de los tiempos y que están en eso por voluntad propia, impuesto por las FARC. Ellos lo dicen expresamente. Uno examina este documento, un documento pues de muchas páginas y escrito a la manera como ellos escriben, que fue adoptado como documento oficial por las FARC en los llanos del Yarí, y llega a las conclusiones a las que tiene que llegar. Y esas conclusiones son elementales. Esto, queridos amigos, esto, queridos estudiantes de las universidades más destacadas y más visibles de Colombia, que andan en la calle diciendo que hay que darle una oportunidad a la paz, sepan cuál es esa paz. Vamos a leer este apartecito. Con el acuerdo final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases. ¿Escucharon? Esto es la continuidad de la lucha social y de clases. Si ustedes tienen paciencia para leer la historia del comunismo en el mundo, tienen que comprender que nunca ha habido una lucha de clases inocua, es decir, no sangrienta y no violenta. No puede existir. Por antonomasia y por definición, esta confrontación de la lucha de clases es una lucha violenta. Y lo dicen ellos, y lo dicen con toda claridad, lanzándose primero a una reforma agraria violenta que empezará por la exacción de 3 millones de hectáreas que le van a ser robadas. ¿A quiénes? Pues a los propietarios legítimos. La propiedad es para estos señores de las FARC una maldita institución, un robo, como diría Proudhon, uno de los precursores del marxismo-leninismo en el mundo, y como lo dijo el propio Lenin 1000 veces. Y hay que empezar por la gente del campo. Hoy en la historia recordaremos lo que decía Lenin sobre los kulaks, eso es decir, sobre los campesinos propietarios de tierras. Esas tierras se les van a quitar, por ejemplo, a través de impuestos, de catastros que están debidamente calculados para que con su aumento y con la disminución de la capacidad productiva del campo, porque se le va a quitar toda posibilidad de desarrollo a la empresa agrícola, terminarán por ahogar y por quitarle la tierra a los propietarios, y en muy corto tiempo, habrá que decirlo. Leamos aparte de las declaraciones de las FARC. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático.
De manera que esto no es cuento, esto no es una mentira, esto no es un invento de algunos promotores del terror o de la presión psicológica sobre las masas. No, es que la reforma agraria verdadera, la real, la profunda, la de las FARC, la del marxismo-leninismo, está a las puertas de la sociedad colombiana. Y mire cómo lo repiten, siempre entre comillas: no habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socioterritoriales ya existentes se les agregan las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia. No habrá fin del conflicto agrario. Estamos apenas en el comienzo. Esto no es el fin de nada. Esta no es la paz a la que hay que darle una oportunidad. Esto es la guerra que empieza por la guerra agraria precisamente. Hay un capítulo largo sobre el tema de las drogas, que hay un cambio total y radical en la política antidrogas y que se deriva hacia una sustitución voluntaria de cultivos por parte de los agricultores, que van a preferir ganar 1 en lugar de ganar 10 o 20 o 50, que es lo que están ganando con el tráfico de drogas, de manera que esto es la perpetuación del problema narcotraficante en Colombia. ¿Reparaciones a las víctimas? De ninguna manera. Reparaciones colectivas. Es que las van a reparar colectivamente. Aquí van a venir a Cali a rezar por las almas de los diputados que ellos asesinaron en Cali, y entonces así queda hecha la reparación colectiva. ¿Dinero de sus inmensas fortunas para hacer esas reparaciones? No, eso es apenas una manifestación de un orden burgués. Esas FARC en armas, decíamos, acaban con la doctrina del ejército. Pero leámoslo porque lo dicen. Esto no es imaginación, ni estos son hipótesis ni supuestos. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. Señor General Mejía, para que lo sepa, esto era lo que estaban tramando las FARC inmediatamente antes del plebiscito del 2 de octubre. Para eso hay que hacer una economía social y una economía solidaria, y le tienen el nombre: para la concentración de todos los bienes de producción en una sola unidad, como la que tuvo Allende, con una organización que se fue tomando todas las industrias del país, y como la que tiene Cuba, desde luego, diseñada por ese gran maestro del comunismo internacional que fue el Che Guevara. Esto se llama la E-Común. La E-Común. La dejación de armas es que se van derrotados. Mire lo que dicen: la dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Esto no ha sido terrorismo, sino rebelión pura. Agregamos: las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad. Han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha, y gracias a ellas ha sido posible el acuerdo final de solución política. De manera que este es un triunfo de las armas de estos terroristas, y que no quepa ninguna duda. Y van a tener un elemento fundamental para contar con él, que es el de la CSBR, la Comisión de Solución de Conflictos y de Resolución de Conflictos, que es una organización bipartita, integrada entre ellos y ellos, es decir, entre el gobierno de Juanpa y ellos, pero con la intervención de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela para nuestra tranquilidad. Para esa comisión de verificación también, leamos, 2 notables, uno elegido por nosotros y otro por el gobierno nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional de toda esta paz. De manera que son 2, un integrante de las FARC, un representante del gobierno, y deciden el fiel de la balanza son estos países, de los cuales, ¿cómo será? El más confiable es Noruega,
para que ustedes sepan lo que nos está pasando. Política de género, claro que la tienen. Y en el caso de las mujeres se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista. Por eso hay que rescatar a las mujeres, ellos los especialistas en violarlas, ellos los especialistas en robarse las niñas campesinas para dedicarlas a la más triste de la esclavitud, que es la esclavitud sexual. Viene la refrendación del acuerdo final. Ellos se sometieron a la refrendación del acuerdo final y lo dijeron. Los actos de refrendación del acuerdo final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor. Se perdió la condición necesaria. Conclusión, no hay nada, según sus propias palabras y su propio decir. Ellos apuntan a la dictadura del proletariado y lo dicen aparte de manera eufemística con esos rodeos conceptuales que utilizan los comunistas, pero vamos a leer una parte. La pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio del poder y la dominación y de solución de los conflictos para darle una nueva oportunidad a la política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que es inherente al orden social vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social. ¿Cuál es la calidad social? Queridos, si ustedes están acostumbrados a la literatura de Gramsci especialmente, esa calidad social no es otra que la dictadura del proletariado, con otras palabras. Y a propósito de la buena voluntad con la que están trabajando en La Habana, oigan lo que dicen. No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. ¿Lo escucharon? No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. Así están negociando en La Habana y así dicen que están muy cerca de una solución, es decir, de una nueva entrega del sistema en manos de ellos, de rodillas ante ellos, contra la voluntad del pueblo colombiano expresada en las urnas. Y vamos a leer lo que tanto les molesta, pero que se les recuerde, pero que ellos lo dicen. El acuerdo final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización. Se trata más bien de un acontecimiento que nos encausa hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva, de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y en general en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos. Ustedes ya saben a dónde conduce el pensamiento bolivariano. Nos lo decía María Corina Machado hace unos minutos. Al hambre, la muerte de los niños porque no tienen medios de supervivencia, al genocidio, a la destrucción de las economías, para luego poner el pueblo servilmente de rodillas ante el tirano para que le ponga en el cuenco de la mano un poco de trigo, un poco de harina, con qué sobrellevar las penurias y con qué matar el hambre física. Eso es lo que nos espera y eso es lo que dicen las FARC. Les recomendamos el documento que las FARC produjeron en los llanos del Yarí para que no discutamos tonterías, para que no hagamos literatura vana. Hay que saber qué es lo que piensan ellos para llegar a conclusiones. ¿Escucharon, queridos estudiantes? Por favor, dedíquenle siquiera una hora de su tiempo a leer esto antes de seguir gritando vanamente en las calles empujados por sus rectores, que tampoco se han leído este documento, para que sepan exactamente a dónde vamos.
a la continuidad de la lucha de clases, a la dictadura del proletariado, a la ruina de este maldito sistema capitalista y de democrática falsa en que estamos, para sentar las bases de la dictadura del proletariado. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos. Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante, 2 cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración, retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4x1000 de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida, su etapa diamante. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.